Yo te aviso al minuto 20, por favor. Ok. ¿Ya? Y el rato que quieras puedes comenzar. Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Hoy voy a exponer lo que son los paleolagos. Tengo un problema. Ingeniero, ¿me oyen? Porque creo que se ha colgado mi compu. Te oímos. Sí, pero se colgó mi computadora. Dale, si quieres cerrar tu... Por ahí está muy pesado tu archivo y está tardando en cargar. Ok, sí, no sé. No, Tranquilo. Totalmente se colgó. Dale, tranquilo, a ver qué tal va. Ok. Ahora sí creo. Sí, Muy bien, okay. Sí, ya se está moviendo. Adelante. Okay. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Hoy ya voy a exponer lo que es los paleolagos. ¿Qué es un paleolago? Un paleolago es un lago que existió en el pasado. Su origen se remonta a una época en la que el clima y las condiciones hidrológicas de su zona eran diferentes a las actuales. Es posible que estos tipos de lagos ya se hayan secado o estén en proceso de secarse, o se han llenado de sedimentos y ahora son significativamente más que en el pasado. Estos paleolagos pueden ser reconocidos por sus características sedimentológicas. El paleo shorelines y los sedimentos nos proporcionan evidencias de los cambios hidrológicos prehistóricos durante el tiempo que existían. Estos paleolagos se reconocen como antiguos lagos y lagos reducidos, dependiendo de la forma de pérdida de agua. Un lago reducido puede haberse dividido en dos o más lagos pequeños. Como dije, digamos, hay tipos de lagos antiguos, donde ya no existen, se han secado totalmente, o que ya relativamente hay pequeñas lagunas, como por ejemplo es el lago Popó, que ya totalmente se secó. O tenemos lagos reducidos, que ya desde tiempo atrás se va reduciendo el tamaño, como el lago Urmina, que desde 1984 hasta 2012 que tengo el dato, se ha reducido bastante. Los métodos de estudio son, no hay una regla que seguir. Tienen diferentes estudios, pero los más generales que he visto son estos. Para conocer las características litológicas, la distribución y el contenido fosilífero, así como las variaciones verticales y horizontales, en una primera etapa se elabora el mapa geológico y un mapa geomorfológico. Para ello se ha realizado una fotointerpretación y una toma de datos en el campo, como puede ser la fotografía, reconocimiento en general, levantamientos de columnas estratigráficas. Posteriormente se realiza una perforaciones mecánicas para la toma de testigos con un equipo de perforación que trabaja mediante percusión o por rotación. El muestreo mediante percusión se realiza golpeando con un martillo de 70 kilogramos de peso, obteniendo tramos de sedimento de 60 centímetros de longitud. En el caso, bueno, lo que vemos acá, digamos, es el equipo que utilizan para el muestreo mediante percusión. Esto ya lo habíamos visto en la materia de mecánica de rocas. No mecánica de rocas, pero ya lo hemos visto en mecánica de rocas lo hemos visto ya este aparato, este equipo. En el caso de los tramos obtenidos en rotación, el sedimento fue extraído directamente con el tubo de toma de muestras simples. Después lo que hace para sacar el estudio de los paleolagos, se hace un análisis granulométrico. Se realiza un análisis granulométrico de sedimento de las muestras correspondientes. Las muestras pueden corresponder a facies de arenosas limosas, pangolitas, pueden tener clasos diversos.
Además, pueden tener sedimentos lacustres y sedimentos glaciolacustres. Aquí siempre vamos a observar la variación granulométrica entre el área más profunda y el área más somera del paleolago. Las muestras fueron desegradas mecánicamente, luego cuarteadas y colocadas en bases de aluminio y secadas en la estufa durante 12 horas a 100 centígrados. Como podemos ver en la parte izquierda superior, esa es la estufa donde se pone para secarlo. Después se pone en el desecador durante 20 minutos. En la parte de abajo izquierda podemos ver el desecador durante 20 minutos. Y después se eligen los tamices para la separación de las partículas, de los tamaños de partículas. En esta ocasión, eligen los números 5, 10, 16, 30, los números de tamices, 5, 10, 16, 30, 60, 120, 230 y 270. Y para separar de las fracciones de la muestra, utilizan lo que es una máquina tipo, es una máquina para dividir las fracciones, como se puede ver en la parte derecha inferior. Eso se hace en 10 minutos. Y después de esto se saca ya con la geoestadística, sacamos una conclusión, sacamos una curva acumulativa, eso gracias al Excel, y ya tenemos lo que es el análisis granulométrico. Después hacen una datación. Hay varios isótopos que ayudan a esa datación, como es el plomo 210. Este plomo 210 es utilizado más que todo para una cronología más reciente. Este isótopo se encuentra en forma natural en los sedimentos lacustres como resultado del decaimiento del uranio 238. Su periodo de semidesintegración es de 22 y 26 años. O sea, solamente nos puede ayudar en esas épocas, en esos años nada más. Después tenemos el carbono 14, que ya todos conocemos, el oxígeno 18 y el hidrógeno 2, que nos ayuda más que todo en ver en los cambios en los cambios de clima que tenía el lago. Por ejemplo, digamos, si encontramos demasiado oxígeno 18 y hidrógeno 2, decimos que en esa época había sequía, ya que la evaporación lleva al oxígeno más liviano, como el oxígeno 16. Otro método de datación que está llevado es gracias a las vargas glaciares, que nos dice que, digamos, que encuentran estratos más claros y estratos oscuros. Los estratos claros son los que tienen limos y arenas. Estos nos puede decir que, digamos, estos estratos fueron depositados en épocas de mucha calor, como la primavera y el verano. Y los estratos oscuros que llevan arcilla y materia orgánica nos dicen que han sido depositados en otoño, en épocas de otoño y invierno. Este método nos ayuda también a datar con precisión cada capa de estratos, ya que con una capa, si ya sabemos la edad de una capa de un estrato, ya podemos saber relativamente ya las edades de lo que está más, lo que es más reciente y lo que es más antiguo de los estratos. Después, para para complementar el estudio, se hace una prospección física por tomografía eléctrica. Bueno, hacen varios otros estudios, pero la más usual, creo que la que usan más es la prospección geofísica, la tomografía eléctrica. El objetivo de esto es evaluar la reciprocidad real de los sondeos y la profundidad de la que se realiza el substrato rocoso. Se realiza una campaña de prospección geofísica de tomografía eléctrica, una técnica que permite identificar la distribución de la resistividad en el subsuelo mediante la realización de lecturas en superficie. ¿Cómo se lo hace? La configuración tradicional de los perfiles de tomografía eléctrica utilizan 4 electrodos. A través de ellos se inyecta una corriente eléctrica en el terreno y con los otros 2 se mide la diferencia de potencial. A partir de los valores de corriente y de diferencia potencial medidos, se puede obtener la distribución de la resistividad eléctrica del subsuelo, propiedad física de la materia que determina la dificultad que presenta la corriente eléctrica en traspasar un material, como se puede ver en la imagen. Como dijimos, digamos,
se mide la resistividad o la propiedad, o sea, la dificultad que presenta la corriente eléctrica en traspasar un material. Por ejemplo, cuando es un material más grueso, la resistividad es muy alta. Además que sea más grueso, tenga un poco de humedad, la resistividad va a ser más alta. Cuando las partículas son más pequeñas, la resistividad se hace más baja. Y más aún cuando no tiene agua o no tiene humedad. Aquí podemos, bueno, en la tumbadora eléctrica el trabajo final es sacar una imagen en 2D o en 3D del lago. Paleólogos en el mundo. Hay muchos paleólogos en el mundo, pero los más usuales o los más estudiados son lo que voy a nombrar ahorita. Por ejemplo, es el Paleosugata. Sugata es un antiguo lago de África. Se formó en el valle de Sugata, que formó parte del Rift de África Oriental, al sur del lago Turkana durante el Holoceno. El lago ha existido varias veces. Se secaba y se volvía a aparecer este lago. Recientemente ha aparecido en el Holoceno, gracias a un monzón que causa el aumento de precipitaciones en la cuenca del lago. Monzón es un viento estacional que provoca precipitaciones. Este lago más o menos se ha secado, supuestamente, este lago se ha secado en los 8.000 y 5.000 años. Y hoy en día solamente podemos ver de este lago las obras en el lago de Lohipi. Otro paleolago es el Mahajadi Gadim, que está en África, igual. Es un paleolago que existía que es en el desierto hoy, que es en el desierto, que tenemos, que es el Kalairi, que está en Botsuana. Ya dije que estaba en África. Este lago más o menos tenía una edad de 2 millones de años y se ha secado en los 10.000 años. En los 10.000 años puede haber cubierto un área de 8.000 kilómetros cuadrados hasta 275.000 kilómetros y más o menos tiene una profundidad de 30 metros. Otro paleolago es el Tanger. Esto está en China. Este se formó en el desierto de Tanger durante el Pleistoceno y en una forma reducida en el Holoceno también. Este lago más o menos no tiene una fecha, bueno, no tiene una datación exacta, ya que no saben, digamos, en qué fecha siempre ha existido este lago. Este lago también era moderadamente profundo, tenía una profundidad de 20 a 60 metros. El paleolago de Tuelche. El paleolago de Tuelche es el nombre de varios antiguos lagos que existían en la zona de Torres en Paine, en el sur de Patagonia. Estos fueron los lagos proglaciares que existían al lado de la capa de hielo de la Patagonia durante el Pleistoceno superior y el Holoceno temprano. Este lago está alimentado más que todo del deshielo que tenía la capa de hielo de Patagonia. Este lago aumentó lo que es su agua con el deshielo, pero cuanto más desaparecía la capa de hielo, también desaparecía el lago. Y por último tenemos el paleolago Chad, que es un paleolago muy grande, que abarca más de 7 países. Entre los países mayoritarios abarca el Níger y Chad. Este paleolago se secó gracias a un clima seco, se ha secado alrededor de 20.000 a 40.000 años. Y ya tenemos otros lagos que serían importantes en Sudamérica, que más que todo está que en Bolivia, que se ha estudiado más, que es el lago Michín, el Boliviano, el Tauca, pero eso lo vamos a ver en mi próxima exposición. Eso sería todo, ingeniero. Ok, Joel. Ya, bien, ok.
Súper, puedes dejar de compartir tu presentación. Si es lo mínimo tendrá que tener, eso es para todos, para todos, no, solo aprovecho ahora para avisar. Y es lo mínimo que tendrían que responder, es lo que está ahí, y después hablar muchísimo más de lo que puede haber, ¿no? Bien, ok, es justo 8:30 con lo que deberíamos estar comenzando la clase. Entonces, porfa, ¿quién sigue? Gabriela, ¿sigues con sedimentología? ¿Estás por ahí? Inge, soy Gabriela, Inge, estoy hablando desde el celu de Fabiana. Ah, ya, Meta, súper, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué dices? Buen día, Inge. Le cuento que no me puedo conectar desde mi celu y sinceramente, Inge, no logré terminarla. Ahorita estamos igual en lo que le mencioné. Ya. Podría dar la siguiente semana. Ya, no hay problema. Si están ahorita en trabajo, el trabajo es primero, yo entiendo. Tranquilas. Entonces, Brenda, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Buen día. Porfa, si nos puedes deleitar con tu presentación. Porfa, ¿estás habilitada ya para compartir? Ok, Inge, a ver, un momentito, por favor. Inge, ¿me podría confirmar si se observa a la pantalla? Sí, te vemos en modo edición. Creo que ahí está bien. Inge, ¿empiezo? ¿Normal? Sí, el rato que quieras, adelante. Yo te aviso a los 20 minutos cuando te queden 5 para exponer, porfa. Está bien, Inge. El rato que quieras, comienzas. Se me da un ratito, Inge, por favor. Bueno, tengo primeramente buenos días, ingeniero y compañeros presentes. El tema que voy a exponer es la estratigrafía del cuaternario. Y bueno, para esto voy a empezar con un así rapidito sobre la estratigrafía, un concepto de la estratigrafía sobre el autor. Hedberg, en 1980, que nos indica que no solo se trata de sucesiones y relaciones cronológicas originales de los estratos, sino también de su forma y distribución, composición, litológica, contenidos fósiles, propiedades geoquímicas, geofísicas, es decir, de todas las características y propiedades y atributos de las rocas como estratos. Pero de esta definición, sacar algo importante es la interpretación de su ambiente de formación o modo de origen y de su historia geológica. Esta disciplina de la estratigrafía es una de las unidades estratigráficas que tienen las rocas. Esta información acerca de los eventos que tuvieron lugar en un periodo geológico en específico, en el cual vamos a hablar y tratar del cuaternario. Bien. Como también el Inge ya nos proporcionó y también se tiene ya dispuesta lo que es la tabla cronoestratigráfica ya de en sí este año del 2020. Sabemos muy bien, ya como también lo habían explicado en el primer capítulo, en el primer tema, está
SC, la Comisión Internacional de Estratigrafía, la IUEGC, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y las demás subcomisiones que ya las han mencionado anteriormente. Sobre la tabla, según el artículo que también lanza juntamente con la tabla, nos indica que han sido ratificadas algunos pisos, pero esto ya en base más a los GSSPs. Ahora vamos a entrar con respecto al cuaternario. El cuaternario está dividida en dos épocas o series estratigráficas, como las conocemos, el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno es más conocido como la época glacial y el Holoceno como el postglacial. Ya. En la estratigrafía va a incluir mucho lo que es la composición de la estratigrafía, va a ir de la mano, se podría decir, de muchas ramas. Entonces, no solamente sería la estratigrafía, en esto va a entrar en esencia mucho lo que es el ciclo de Milankovitch, los periodos, la escala magnetoestratigráfica también es re importante. Después entra lo que son los climas. También ahí aparece, ¿no?, lo que es la primera aparición del hombre, la desaparición. Y también los registros de registros isótopos marinos, que serían las que nos van a dar las edades. Bueno, creo que también es un poco importante conocer lo que son el límite del Plioceno y Pleistoceno inferior. Entonces nos dice que esta subdivisión cronoestratigráfica está en base a los GSSPs. Cabe recalcar que son secciones estratotipos y de un punto límite global en una sección estratigráfica. Es en la cual vamos a tener, se podría decir, una estratoguía, ¿no? Entonces, el límite el estratotipo se encontraría para el Galiense y el Pleistoceno inferior en la base, se encontraría en el Monte San Nicolás, en Sicilia, Italia, y esto que está ratificado nuevamente. Esto ya nos proporciona la edad de 2,5 millones de años. Y acá podemos ver el nivel de límite que se encuentra en Margas y encima se tiene el Sapropel. También acá nos indican los eventos, ¿no? Los eventos magnéticos que se tiene y el contenido del GSSP. También tenemos un registro isotópico marino. También tenemos el Calibriense en 1,806 millones de años. Este ya aparece en Brica, en Italia nuevamente. Y esta es la base del nivel de arcillas marinas que se encuentra por encima del nivel del marcador del Sapropel. Luego tenemos ya el Pleistoceno medio. Acá podemos, no sé si se puede observar las edades y lo pueden leer juntamente conmigo. Esto también está en Italia, en Italia. Tenemos el Pleistoceno superior, el Taramaniense, de 0,126 millones de años. Esto nuevamente, en el sur de Italia. Ya para el Holoceno vamos a tener lo que son el testigo de hielo en Groenlandia Central. El nivel límite es una profundidad del testigo de hielo. Esto ya seleccionado en la Universidad de Copenhague. Ya.
Bueno, como se sabe, el cuaternario es característico de los distintos cambios de climas que se tiene. Acá puse un gráfico de todas las eras, haciendo ilusión a que acá existe una gran variación del cambio climático. ¿Por qué de importancia del cambio climático? Enseguida lo vamos a ver con respecto a la estratigrafía. Acá les presento lo que es el cuadro de periodos glaciales interglaciales, que ayer igualmente lo mencionaban y lo decían. Y sí, son los 4 importantes que mencionan. Y también tenemos los interglaciales. Este cuadro es netamente del Pleistoceno. En acá vamos a tener los más importantes, el glacial de Gus, tenemos el glacial de Mindel, el glacial de Ries y el glacial de Gur. Este último glacial es realmente muy importante, es la que afecta mayormente. Y tenemos los interglaciales, con sus respectivas edades al lado derecho. ¿Qué más decirles de acá? Acá nos dice que los periodos glaciales se van a caracterizar por climas realmente fríos y secos. Y en los interglaciales ya va a ser de diferente manera. Ayer hablaban sobre los climas y sí es realmente importante en este aspecto. Acá les muestro lo que es el clima del Pleistoceno. Este es netamente del Pleistoceno medio, es un esquema que encontré y esto sería en la actualidad. Más adelante les explico. Bueno, acá ya lo podemos ver o visualizar mejor. Esta es del Pleistoceno. Acá podemos observar lo que ayer decía, ese manto de hielo o masa de hielo, y hoy en día no se encuentra. ¿Por qué hago referencia a los climas fríos? A los climas, porque de acuerdo a esto vamos a tener las diferentes columnas idealizadas para cada zona. Entonces, acá les muestro esto que serían en zonas frías. Vamos a tener lo que son glaciales e interglaciales. En las glaciales vamos a tener depósitos de til con intercalación de areniscas y conglomerados. ¿Por qué? Porque se encuentran acá, no sé si pueden ver el punto. Y esta sería la de hoy en día y esta sería en el Pleistoceno. Entonces, como también es importante recalcar que existen la variación climatológica, en sí sería el cuadro que les mostré en un inicio sobre las glaciaciones y las interglaciaciones. ¿Qué más mencionar? Que esta va a ser, aparenta ser cíclica. Ya el Holoceno ya es, según los artículos, es interglacial, es un cambio interglacial. Y esto sería con respecto a zonas frías que abarcaría toda esta área el área norte.
Luego tenemos las zonas templadas. Va a ser intuyo que va a ser una intercalación de conglomerados con areniscas. Estarían más por la región de acá de climas más, no sé si se puede observar por acá. Estarían de climas más tropical con alternancia húmeda. Y ya para las zonas cálidas, ya vamos a tener más un ambiente, lo que es fluvial y depósitos eólicos. ¿Y por qué acá el ingreso de los depósitos eólicos en las zonas cálidas y no así lo que es los depósitos glaciales? Pues acá podemos también, acá se puede observar también, no sé, esta llegaría a ser lo que es un clima árido, y en acá también, en el Sahara, y en acá vamos a tener, por ende se va a tener depósitos eólicos con estructuras entrecruzadas. Entonces, les decía del por qué no tenemos los glaciares en sí, no tenemos depósitos glaciales por la ubicación paleogeográfica en la que se encuentra, y porque como está un gran concentrado acá de material glacial, hace que no exista precipitación, entonces hace que sea un ambiente más árido. Eso sería con respecto a las columnas idealizadas. Pero acá yo encontré lo que es columnas ya bien hechas, se podría decir. Y son ejemplos que las encontré. Esta, por ejemplo, es del norte de la costa de Menorca. Esta se encuentra en el meridiano. Y acá podemos ver facies eólicas. Y también tenemos acá lo que son los depósitos de ladera y de playas con cantos rodados. Serían como conglomeradas. Acá otro ejemplo en donde ya también presenta lo que es, ya en este caso ya serían restos no sé si está bien dicho, de personas, en sí serían nuestros ancestros. Este perfil estratigráfico está en Cuevo de Bolomar. Igual registrada casi registrada en España. Y por último tendríamos lo que es en Sudamérica. Acá también vamos a tomar en cuenta lo que son los climas, pero muy aparte de los climas, cómo se encuentra. Por ejemplo, acá tengo una columna casi representativa de Ecuador. Podemos ver lo que son acá conglomerados con una intercalación de material pelítico, y nuevamente conglomerados con sí. Y después tenemos acá lo que es se me corrió, pero esta es de Chile, y es un perfil general del cuaternario en la cuenca de Carcaña. Y acá tenemos lo que son de Argentina. Sí, esta es de Argentina.
Igual vamos a tener lo que son depósitos fluviales, vamos a tener acá ya los depósitos volcanoclásticos, depósitos nuevamente de tipo de gravas de balones. Un dato importante que me olvidé mencionar al principio, bueno, no sé si tan importante, es con respecto a acá hay ahora que se está hablando, bueno, se está en debate, se podría decir, sobre el antropoceno, que llegaría a ser, si más no me equivoco, sería igual una nueva época o periodo en las cuales en un futuro llegarían a incluir a lo que es a la tabla cronoestratigráfica y que hasta ahí llegaría. Ok, muy bien, bárbaro. Sí, ahí estamos, está bien. Ok, súper. Entonces, continuemos. A ver. Helen, ¿estás por ahí? Te toca suelos. Sí, ¿Qué tal, Helen? Buen día. ¿Qué dices? buen día. Bueno, Brenda ya ha dejado de compartir su Sí, pantalla, enseguida así que tú lo estás comparto. habilitada. Perfecto, tranquila, bárbaro. Gracias. ¿Y qué puede ver? Te vemos en modo edición, Helen. Ya. Ok, súper, te vemos. Yo te aviso a los 20 minutos para que te queden 5 de exposición y el rato que quieras puedes comenzar. Ya. Muy buenos días, ingeniero, y buenos días, compañeros. Los solos en el cuaternario. Primeramente, hay que abarcar qué es la edafología, ¿no? La edafología es una rama de la ciencia que se desprende de la geología y el objetivo principal es de estudiar la composición, naturaleza de suelos y su relación con el entorno que los rodea. Ahora, ¿qué es el suelo? Según el geólogo Choisy, define el suelo como el material resultante de descomposición y desintegración de la roca por ataque de agentes atmosféricos. Otro agrónomo, porque hay diferentes puntos de vista, define el suelo como la delgada parte superior del manto de rocas en que penetran raíces de las plantas, donde éstas pueden tomar agua y es necesaria para su existencia. Para los ingenieros civiles, se puede definir el suelo como un conjunto de partículas minerales producto de desintegración mecánica o descomposición química de rocas preexistentes. Entonces, vamos a definir el suelo como una delgada capa sobre la corteza terrestre de material que proviene de la desintegración y o alteración física o química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que en ella se asientan. Ahora, ¿cuáles son los factores formadores del suelo? Son 5 principales, que sería la roca madre, el clima, los animales, la biota, topografía y la vegetación, ¿no? La roca madre, esta constituye el material rocoso original del cual por interperismo habrán de derivarse sedimentos que se forman del suelo. El clima puede determinar las condiciones de temperatura, precipitación y humedad. La biota, los animales,
gracias a su acción excavadora, modifican, distribuyen restos animales, vegetales y su descomposición puede enriquecer al suelo. La topografía o el relieve establece la pendiente del terreno y la pendiente puede permitir el desplazamiento de depósitos de materiales y minerales o de agua, ¿no? La vegetación puede modificar el clima a nivel del suelo, ya que la circulación de agua y la retención puede producir humos. Vamos a abarcarnos en la relación suelo-clima, ya que es muy importante. Se considera el clima como un factor dominante de la formación del suelo. Entonces, en diferentes regiones, pero con un suelo o con una roca madre igual o con una tipo de clima igual, se pueden hacer unos suelos similares si tienen el mismo clima, ¿no? Así también, si tienen diferentes climas y son de la misma roca madre, pero son de diferentes climas, se pueden generar tipos de diferentes de roca. Entonces, así el clima influye directamente en la formación de suelos, mediante la humedad, la temperatura y también, de modo indirecto, la vegetación. Los procesos químicos pueden acelerar a medida que aumente la temperatura. Entonces, la cantidad de agua disponible para la meteorización a la que se traslade a través del suelo, o sea, el suelo que acarrea, ¿no?, el agua, estará disuelto, depende del clima y de la región. Ahora vamos a ver el ciclo de la formación de un suelo. Empieza, ¿no?, a partir de una roca madre, el cual se encuentra sin alterar. Prosiguiendo por la roca madre, empieza a desintegrarse por procesos mecánicos. A esto aprovechan, ¿no?, los organismos vivos que se depositan como material orgánico y se incorporan al suelo al morir, o incluso los microorganismos excavadores que pueden hacer fracturas, etc. El agua intruye en las fracturas preexistentes en la roca y produce meteorización química en la roca. Esto se mezcla todos los componentes y va formando capas que van quedando en el perfil del suelo. Ahora, los procesos formadores de un suelo, como principal está la meteorización. No es que hidromorfia y rubefacción son tipos de meteorización, no, pero la meteorización ya cada uno sabemos. Y vamos a abarcarnos en la hidromorfia, que son condiciones hidromorfas, exceso de agua, demanda de oxígeno por parte de microorganismos. Estos favorecen a la transformación de óxidos de hierro en formas terrosas. Ahora, la rubefacción es un proceso en el cual la diferenciación se basa en el hierro formado, por lo que a su vez relaciona condiciones ambientales. Entonces nos dice que su precursor mineral es la ferrihedrita, que en condiciones cálidas y secas esta evoluciona rápidamente en hematita. Entonces estos suelos este proceso va a hacer suelos rojizos. La melanización, proceso oscurecimiento de los horizontes por restos orgánicos. La edafoturbación, procesos en los que los materiales sufren mezclas de posición. Estas mezclas pueden ser de expansión y de retracción, como por ejemplo lo puede hacer, ¿no?, o puede hacerlo la arcilla, también de hielo y deshielo. Vamos a ver procesos de translocación, pero en esto cabe mencionar que hay dos fases que son de movilización, transporte y pérdida de materiales, que se llama la primera, eluviación, que recuerden muy bien que es movilización, transporte y pérdida de materiales, y la segunda que nos viene, que es proceso de inmovilización y acumulación, o sea, gana y se enriquece en sustancias. Este proceso se llama iluviación. Estos conceptos, eluviación y iluviación, son sinónimos de emigración e inmigración, ¿no? Entonces, se puede decir que para que ocurra el proceso de iluviación, tiene que ocurrir la eluviación. Más al contrario, si sucede la eluviación, no es necesario otro proceso, ¿no?, o la iluviación,
simplemente solo puede ocurrir la eluviación y solo tener pérdidas en el suelo. Ahora, la translocación, para entenderlo bien, ¿qué es? Es un cambio de posición de un componente que, si bien puede ser ascendente o descendente en el perfil del suelo, domina más que todo el descendente. Entonces, supone que hay concentraciones en ciertos horizontes del suelo, ¿no? Vamos a ver algunos distintos de translocaciones que son en solución, carbonatación, gistificación, salinización, y en suspensión, que es la argiluviación. Primero, la argiluviación es un proceso de movilización en suspensión de arcilla por la acción del agua. Este actúa como un agente físico, pero no reacciona químicamente con ella. Entonces, va a haber más existencia o estas fases intensas en periodos secos. La descarbonatación, que son translocaciones en solución, se puede decir como, por ejemplo, los bicarbonatos migran dentro del perfil hasta cierta profundidad y estos carbonatos precipitan después y nos muestran, ¿no?, una disminución del dióxido de carbono. La desgisificación y la gipsificación, este proceso es que comporta la solubilización del hielo. Entonces, en las estaciones húmedas vamos a tener translocación del suelo, o sea, movimiento del suelo, del yeso, y se precipitan en los periodos secos. Estos se pueden encontrar en las laderas y en fondos de valle. La salinización y solidificación es el proceso de enriquecimiento del suelo con sales que son más solubles que el yeso, son cloruros, sulfatos de sodio, y vamos a pasar por la fosforización, que este es un proceso de movilización de materia orgánica, más que todo en los horizontes donde se produce de eluvial, que es el horizonte E, a el horizonte donde produce iluviación. Ahora vamos a pasar a procesos de adiciones y pérdidas, ¿no? La cumulización, que es un proceso de aporte de material y produce el engrosamiento del horizonte superficial, ¿no? Y el lixiviado, que es migración más o menos continua de un componente del suelo por la acción de un agente químico. Este puede tener pérdida del componente y vamos a pasar a la erosión. Este proceso es como todos sabemos, de degradación física. El suelo, degradación física del suelo, que consiste en pérdida o puede consistir en la pérdida total de cierto perfil. Por ejemplo, bajo alguna cubierta forestal, los suelos no pueden sufrir tanta erosión, ¿no? Porque la vegetación prohíbe un poco esto. Vamos a pasar a los horizontes del suelo. Primero está la roca madre y después está el horizonte C. Donde se desarrollan capas parcialmente alteradas del suelo, de la roca. Después está el horizonte B, que es el subsuelo, también prosiguiendo por el horizonte A, y ya se llama superficie del suelo, y el horizonte O, que es una capa compuesta principalmente de materia orgánica y más que todo tiene alrededor de 5 centímetros y está hecha de material vegetal. Vamos a ver un poco de esto, que son los suelos lateríticos. Esto es muy importante para nosotros los geólogos. Se denomina un suelo laterítico, se denomina a un suelo tropical muy uniforme, típico de zonas tropicales húmedas. Y que tiene una meteorización intensa y durante un periodo largo de erosión. Estos pueden ser de color rojizo a amarillo. Entonces, ¿qué son las lateritas? Se definen como horizontes edáficos enriquecidos en óxidos, es por eso el color, hidróxidos de hierro, y por consecuencia de
acumulación de componentes a respuesta de la meteorización química. De las lateritas se puede extraer principalmente el hierro y están enriquecidas por algunos elementos metálicos, como por ejemplo en el estado de Minas Gerais en Brasil son yacimientos de hierro. Cabe mencionar este proceso GOSA se conoce a GOSA como las monteras o el relieve de alteración de algunos sulfuros cuando estos están sometidos a la acción a la intemperie. Sufren procesos supergénicos de zonación vertical. Como se ve, estos tienen 3 zonas, ¿no? La zona primaria, la zona de cementación y la zona de oxidación. La zona primaria son sulfuros inalterados. La zona de cementación está situada debajo del nivel freático, está enriquecida en sulfuros, en cobre, como se ve, en sulfuros, en cobre, en calcocina. Después, prosiguiendo a la zona de oxidación, que se encuentra entre el nivel freático y la superficie. Y se caracteriza por un muy importante enriquecimiento en óxidos e hidróxidos. Entonces, los procesos supergénicos hacen que GOSA pueda existir, ¿no? ¿Y qué es? Los procesos supergénicos incluyen el precirculación de agua meteórica con oxidación, meteorización química. Las aguas meteóricas descendentes oxidan los minerales de sulfuros primarios y se distribuyen los elementos minerales metálicos. Como ya estábamos avanzando, el agua puede facilitar o los fluidos pueden facilitar a la redistribución de los minerales metálicos. Los tipos de suelos. Vamos a pasar o definir los tipos de suelos según sus características físicas. Los litosoles, que son hasta 10 centímetros y con vegetación baja. Los cambisoles, que son suelos jóvenes de arcilla. Los pluvisoles, que son suelos arcillosos y saturados al mayor de 50%. Los acrisoles, que se encuentran acá, son igual suelos arcillosos, pero menores a 50%. Los gleisoles, suelos con presencia de agua casi constante. Los rendisoles, que son suelos ricos en materia orgánica, por eso el color oscuro, y los vertisoles, que son suelos arcillosos y negros, ubicados más que todo en pendientes rocosas. Vamos a definirlos según su estructura. Son suelos arenosos, incapaces de retener agua, son estos. Los suelos calizos, abundantes por minerales calcáreos, como su nombre lo indica. Los suelos humíferos son de tierra negra, en ellos abunda la materia orgánica. Después los suelos arcillosos están compuestos por finos granos amarillentos y estos hacen que sea fácil de inundarse, ¿no? Los suelos arcillosos. Los suelos pedregosos están compuestos por rocas de distintos tamaños. En estos no se puede retener el agua. Y los suelos mixtos, que son más que todo entre arenosos y arcillosos. Ahora, según su textura. Esto primero tenemos que ver qué es un suelo franco. Entonces, el suelo franco se suele denominar a las partes superficiales del terreno cuya composición cuantitativa está en proporciones óptimas o muy próximas a ellas. Este suelo es de elevada productividad agrícola en virtud de su textura. Su textura puede ser relativamente suelta y está propiciada por la arena, y puede ser fértil y esta es aportada por los limos y puede retener agua o retención de humedad que estaría favorecida por la arcilla, ¿no? Esto nos indica el contenido relativo de partículas de diferentes tamaños, como ya dijimos. Tiene que ver con la facilidad que puede trabajar el suelo y la cantidad de agua y el aire que puede retener, ¿no? Según sus características de
pueden ser suelos residuales, suelos sedimentarios. Como ya sabemos, los suelos residuales son aquellos que solamente han sufrido descomposición, meteorización, pero no han sido removidos, ¿no? Los suelos transportados se conocen como suelos o sedimentos que se han realizado por, como se ve, el agua, el viento, han sido transportados por agentes externos, ¿no? En esto vamos a ver muy bien el saprolito, que es el suelo residual en el que se conserva la textura y las estructuras de la roca original. Ahora hay que diferenciarlo del regolito, que decimos el regolito al conjunto de materiales producto de la meteorización del sustrato. Se trata de un conjunto relativamente homogéneo formado por fragmentos de roca. Los suelos en el tiempo geológico. En el precámbrico los suelos carecían de actividad bioquímica, pero el nivel de desarrollo primitivo se fue por presencia de oxígeno y de bacterias. Entonces nos indica que aunque en el precámbrico nos dice que no había mucho oxígeno, esto se ha dado o se han formado los suelos por el oxígeno y el intercambio, ¿no?, que ha habido con las bacterias. En el Paleozoico hubo una mayor proliferación de vida animal, vegetal y ahí se da el inicio de suelos herbáceos. En el Mesozoico y en el Cenozoico inició la primera expansión de suelos formados por arbustos, forestas. Su expansión moderna inicia en el Cenozoico. El Cuaternario. Ha habido algunos cambios más importantes que se dieron en el Cuaternario debido a la actividad antrópica capaz de acelerar el desgaste y renovación de los suelos. Como ya dijimos, el clima tiene que ver mucho, ¿no?, también en la formación de los suelos. Y en el Cuaternario más que todo, ha habido, digamos, una glaciación, la última glaciación, que todo esto también ha ayudado a la formación de diferentes tipos de suelos. Los paleosuelos son aquellos que se han desarrollado, ¿no?, hace millones de años y también nos muestran escenarios drásticos y cambios en nuestro planeta. Entonces, nos muestran las condiciones climáticas que ha habido antes. Los suelos antiguos son el registro en sí fósil de la vida sobre la Tierra. Los más antiguos se formaron en el Precámbrico, cuando el oxígeno y la vida en nuestro planeta apenas estaban presentes. Como ya dijimos, ha habido un intercambio entre los organismos, las bacterias, ya que en ese entonces no había mucho oxígeno. Los paleosuelos en el mundo. En el Precámbrico se presentan constantes modificaciones geológicas que crean los primeros paisajes terrestres y nos muestra una diversidad de ambientes, y esto se queda, ¿no?, en los paleosuelos. Los suelos arcillosos son de coloraciones verdosas en zonas fluviales, por ejemplo, en Canadá, suelos incipientes de color ocre sobre antiguos mares se encuentran, y algunos están registrados en Australia, en Francia, Sudáfrica, y suelos oxidados de colores rojizos que se han asociado a antiguos paisajes montañosos, como se observa en la India, en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, ¿qué información nos da el suelo? El suelo nos da la historia de cualquier lugar, y estas se leen en las capas del perfil del suelo, ¿no? Nos da también la identificación y reconocimiento de los cambios climáticos que ha habido en el pasado. Su morfología del suelo es una fuente básica de información para ver los procesos que ha habido, ¿no? Acumulación, pérdida, etcétera. En geotecnia, por ejemplo, como ya hemos definido los suelos, siempre tenemos que ver si son suelos transportados o suelos residuales, y esto nos ayuda para una buena calificación, si el suelo es bueno o malo. Y su mineralogía nos puede indicar, como dijimos, algunos yacimientos, como Goza, ¿no?, nos da yacimientos de hierro.
el mapa de suelos aquí no se puede ver muy bien, pero está definida los suelos como los cambisoles, litosoles, donde nos pueden mostrar si son jóvenes, si son arcillosos, si son ricos en calcio, en humos, y los mapas en todo el mundo. Cada vez o cada año se dice que este mapa es grosero, ¿no? Porque en sí no especifica qué tipo de suelo es, porque en cada región, dependiendo, como hemos visto, el clima y la topografía varían en diferentes regiones y esto afecta mucho a la formación de suelos. Entonces, cada año están haciendo y realizando de nuevo mapas de suelo. Y gracias. Bárbaro, Helen, muchas gracias. Súper. Ok, no sé si hay alguna consulta para alguno de los expositores de hoy día. Joel con paleolagos, Brenda con estratigrafía y Helen con suelos. Ok, vamos a llamar lista. Alejandra Huanca, ¿estás por ahí? Alex, ¿estás por ahí? Andrés, ¿estás por ahí? Sí, estoy, pero sí, me queda claro. ¿Sí? Y sí. Ok, súper. ¿Qué tal? A ver, Jorge Chávez o José Vázquez, ¿están por ahí? Aquí estoy, Inge, buen día. Buen día, ¿alguna pregunta? No, Inge, está bien. Ya, Percy o Ronald, ¿están por ahí? ¿Qué tal ustedes? ¿Tranquilos? ¿No hay preguntas? Sí, aquí, Inge. Ya, ok, súper, bárbaro. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que esto de suelos es importante para los geólogos? Para todos, excepto Helen, ¿no? Sí, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los geólogos determinan los tipos de suelos, la estabilidad y las zonas probables para desastres, explotación y las caracterizaciones. Ya. Yo creo que es importante determinar, o sea, el suelo sí es importante, bueno, el estudio de los suelos sí es importante ya que cada tipo de suelo, ¿no? Tiene una distinta dinámica, ¿no? Dependiendo en qué área o en qué área o en qué tipo estemos de suelo, va a tener una característica diferente, ¿no? De dinámica, ¿no? Ya sea porque presentan diferentes discontinuidades en ella o dado por su composición, ¿no? Se comporte más como, bueno, no sé, o sea, la dinámica de movimiento también que tiene, ¿no? Eso es importante, ¿no? Determinar en qué tipo de suelo por la distinta dinámica que tiene con respecto al movimiento que tenga, ¿no? Y también en composición, ¿no? Podríamos determinar, bueno, eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Inge, yo creo que sí es importante porque hay deslizamientos en suelos y deslizamientos en rocas y también esto lo podemos asociar a lo que es los procesos de remoción en masa y podemos ver cómo se puede comportar el suelo. También habría que ver el tipo de material, como dice mi compañero, y si es más fino, más competente, y también puede entrar el tema, ¿no? Que sería el tema de las aguas subterráneas, si se puede infiltrar, poder encontrar incluso acuíferos, ¿no? Si se puede infiltrar el suelo y todo eso. Y además creo yo de que como, bueno, abarcando, ¿no? Por el tema del cuaternario, yo creo que se ve bastante el estudio de suelos, ya que el cuaternario pues abarca depósitos, bueno, no son tan, o sea, con un espesor tan grande, ¿no? O sea, y lo que más se estudia en el cuaternario son, bueno, el tipo de suelo, ¿no? Más que todo. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más?
Muy bien. Si a alguno de ustedes, por ejemplo, si a algún geólogo le interesa la exploración minera, ¿será que tiene que saber de suelos? No, creo que no. Sí, para depósitos aluviales. ¿Qué más? Para definir las secuencias de sedimentación o exploración de oro aluvial. Eso. Ya. Alguien por ahí dijo que no. ¿Por qué no? Creí que no, pero viendo el punto de vista de mi compañero, parece que sí, ya que, bueno, dependiendo en qué tipo de suelo estemos encontrando un respectivo, bueno, estudio, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, de que este va relacionado a o sea, podemos deducir si este fue transportado, ¿no? No sé cómo explicarlo. O sea, todos los minerales se podrían ubicar encima o, bueno, podríamos decir que sufrió no transporte, ¿no? No sabría cómo explicarlo, pero creo que sí, al final sí se podría. Voy a cambiarme a que sí, de que sí es importante determinar lo del suelo. Bien. Yo creo, Inge, que es importante, perdón, Inge, porque también se determina la oxidación que hay en el suelo y ahí podemos determinar si es que vamos a encontrar tal vez un yacimiento de cualquier tipo, sobre todo de hierro, porque podemos ver, como ya dijeron antes, la compañera que expuso del Gozan, podemos determinar que hay oxidación y entonces podemos determinar que hay un yacimiento de hierro. Muy bien. ¿Ustedes ya han llevado fotogeología? Sí. Sí. Muy bien. ¿Ya han llevado mapeo geológico? No. ¿No todavía? Están llevando. Ya, ok. ¿Campo? Sí. Ya han llevado. Ok, perfecto. Les hago una pregunta. ¿Cuáles son los pasos para hacer un mapa geológico? Si ya han llevado campo. Muy bien, muy bien. Ahora, ok, recopilación de información, perfecto. Luego fotogeología. ¿Qué hacen en la fotogeología? Inge, se delimita secciones para corroborar. Adelante. Inge, ¿me escucha? Sí, adelante. En la interpretación fotogeológica, luego se determina las respectivas secciones para ir a campo. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar eso? ¿Qué hacen en fotogeología? Determinar áreas o tratar de representar todos los elementos geológicos sobre una imagen satelital. Muy bien. Se puede definir también. Se tiene que separar la estratigrafía, la fotogeología, la geomorfología, lo que sería el diseño del drenaje, los tipos de rocas, también las partes estructurales igual. Todo eso se tendría que interpretar en lo que sería la fotogeología. Muy bien. ¿Y cuando van a campo, qué hacen? Corroborar sería, digamos, si las estructuras que hemos marcado en el mapa fotogeológico estarían presentes en campo o no. También nos podemos ayudar con lo que sería el Google Earth, ¿no? Para ver. También las imágenes aéreas, las satelitales, todo eso. Ok. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hacen un mapa geológico cuando les toca trabajar en una zona tropical húmeda?
Porque lo que me han dicho ahorita está muy bien para altiplano, donde hay afloramiento. Pero ¿y qué pasa si les contratan para ir a trabajar al Precámbrico? O les toca trabajar en el Subandino, pero en el norte de La Paz. Donde Ahí donde van a ver la imagen satelital, todo es verde. ¿Qué hacen ahí? Y en tendrías que relacionarlo. Trabajaría con los diseños de drenaje. Entonces, la roca, bueno, se relaciona con el tipo de suelo, se relaciona con la vegetación en un cierto grado. Y entonces, tendrías que conocer exactamente el tipo de suelo apto para esa vegetación y la cantidad, digamos, por ejemplo, si es un bosque frondoso, tendrías que conocer los parámetros de su formación, de dónde podría haber sido expuesto eso o algo así, no puedo explicar. A ver, ¿quién más? Ronald estaba bien, ¿no? Va por ahí la cosa, pero a ver, ¿qué más? Percy. Haciendo fotogeología, pero con información radiométrica, los sensores remotos. Ya. O sea, aplican filtro y le quitan la vegetación. Algo así. Sí. ¿Saben hacer eso? Para hacer la discriminación de la vegetación y obtener tal vez de una forma más sencilla el drenaje, otras características que pueda tener la roca. ¿Qué más? ¿Ustedes saben aplicar filtros para eliminar vegetación? No, yo no, Inge, pero quería complementar algo, ¿no? Bueno, no simplemente complementar, sino de que está bien, como dijo Luis, ¿no? Para hacer el mapeo, habría que ver más que todo también el diseño de drenaje, ya que este va relacionado el tipo de material que tiene, y también complementando lo que dijo Ronald, también hay que ver de que las distintas, bueno, podríamos decir, los distintos límites geológicos también va relacionado a los suelos, ¿no? De que, dado de que un suelo puede estar más ácido, ¿no? Podríamos delimitar de que esa es otra área, ¿no? Un poco más ácida, y aquellos que presentan más elementos orgánicos va a representar más depósitos, o sea, se va a ver mucha más vegetación, más vida, digamos, ¿no? Habría que, es difícil porque habría que estudiar también el suelo, ¿no? Con respecto al suelo vamos a delimitar los aspectos o los elementos geológicos, o no sé. Bueno, adelante, no sé si alguien más quiere decir algo. También se puede, bueno, nos puede ayudar también la combinación de las distintas bandas de DEMS para ver un alcance macro y después caracterizarlo yendo al lugar, al campo. Eso se lo puede hacer con varios programas que ya conocemos. Lo puedes resaltar los lugares donde tendrías que ir para marcar el límite, donde podrías ver un contacto o algo. Por ejemplo, he visto que en el altiplano donde comienza a haber vegetación, hay un límite marcado. Se puede ver en mapas eso. Y tendrías que ir a caracterizar eso de qué tal es el cambio entre, digamos, una región altiplana y una región ya más tropical. Ya. Y si ahora están en una zona tropical húmeda con bosques y demás, ¿dónde van a ir a verificar contactos? ¿Alguien? Muy bien. Y ahora me imagino que debe ser, les pongo la pregunta así, ¿no? Debe ser más fácil buscar contactos en quebradas que se han desarrollado en suelos que sabemos tienen poco espesor que en suelos que sabemos tienen gran espesor. Porque si el suelo tiene gran espesor, a lo mejor la quebrada solo está exponiendo suelo
y no está exponiendo el horizonte de la roca madre. Y eso es lo que a nosotros nos interesa en geología. ¿Sí o no? Bien, ¿no? Entonces, en realidad, en geología, sí es necesario conocer de suelos, ¿ya? Porque a veces la geología no está aflorando, o sea, la roca no está aflorando, y entonces tenemos que guiarnos por lo que está encima. Y esa relación que mencionaba su compañero, ¿no? Cierto tipo de roca genera cierto tipo de suelo. Entonces, si entendemos de suelo, podemos inferir qué tipo de roca está en profundidad. Y hay un paso más, que es igual lo que su compañero decía. Cierto tipo de vegetación crece en cierto tipo de suelo, y el suelo es reflejo de la litología. Entonces, mapeando vegetación y mapeando suelos, podemos indirectamente mapear contactos geológicos, ¿ya? Para los que les toque ir a trabajar a un lugar que no sea altiplano, ¿ya? De ahí, por supuesto, no es lo mismo querer hacer eso en un suelo de poco espesor que en un suelo de gran espesor, ¿no? Y no es lo mismo, su compañera lo dijo, ustedes pueden tener un mismo tipo de roca, pero con diferente clima y diferente cantidad de años expuesto a la meteorización, va a desarrollar un suelo diferente. Entonces, no es fácil decir, hay que identificar el suelo para saber qué roca, pero ahí tienen que saber en qué clima están en el presente y qué clima ha habido en el pasado, para entender por qué se está formando ese suelo, o a lo mejor los primeros 2 metros es un tipo de suelo y los siguientes 10 metros es otro tipo de suelo, porque había hace 10,000 años otro tipo de clima. ¿Ya? Entonces, y eso sirve no solo para mapeo geológico, sino sirve también para exploración minera. ¿Ya? Y por supuesto, no, ojo, exploración minera. ¿Qué pasa si les contratan o hay trabajo en una mina para ir a buscar amatista o bolivianita, ¿no? En el oriente del país? La cosa es totalmente diferente a que si estamos buscando vetas de plomo en la cordillera, ¿no? O yacimientos de azufre en la cordillera occidental. ¿Ya? Entonces, suelos es importante, señoritas jóvenes. Bien, de forma genérica, todos los que han expuesto hasta hoy día, en el grupo que ustedes tienen, ya deberían compartir su presentación, puede ser en PDF, no importa, y el resumen que tienen que haber preparado. Eso ya deberían haber compartido a través del grupo que tienen, ¿ya? De nuevo, 2, de forma genérica, por supuesto hay excepciones. Yo quedo muy preocupado con las exposiciones, la mayoría que hemos visto hasta ahora, porque no están tomando esto en serio. Y esto es malo por 2 partes. Primero, porque ya, de hecho ustedes van a exponer y van a presentar unos resúmenes y yo voy a calificar eso, ¿no? Entonces van a tener baja calificación en presentaciones, por ejemplo. Pero ahora viene lo más preocupante. Si ustedes han tomado a la ligera la investigación, significa que van a hacer malos resúmenes. Y no se olviden que sus compañeros tienen que estudiar de esos resúmenes. Entonces, no solo se están jugando la nota propia, sino están perjudicando a su compañero, que va a tener que estudiar de un mal resumen porque han hecho una mala investigación. ¿Ya? Y eso tiene doble mala calificación, ¿no? Porque no solo están jugando con su nota, sino están perjudicando al alumno. Y eso a su compañero. Y eso sí que no está bien. Les soy sincero, yo quedo preocupado. De nuevo, estoy hablando en general, hay excepciones. Quedo preocupado de las exposiciones hasta ahora, y estamos a la mitad, porque no están tomando esto en serio. Yo les doy el margen para que ustedes escojan el tema, les doy el tiempo que ustedes
pueden necesitar para investigar, ¿no? Pero la idea es que ustedes respondan, ¿eh? Ya están cerca de egresar, entonces ya se necesita un poco más de conciencia y responsabilidad, ¿ya? Ok, bárbaro. Entonces, quedamos ahí para seguir con el cronograma que les he enviado, ¿no? Ese archivo Excel donde está el cronograma. Además, en ese archivo Excel están las preguntas que ustedes deberían responder en sus presentaciones. Y la próxima semana continuamos con Marco, que es glaciología,